Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren. Mi nombre es Pablo Sea Campos, soy ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También me titulé con la mención de Administración de Empresas en el Departamento de Economía Agraria. Llevo 10 años trabajando, básicamente desde que salí de la universidad, en temas de tecnología en la agricultura y hoy vengo a conversar con ustedes sobre la resistencia al cambio tecnológico dentro de la agricultura. Lo que vamos a hacer, vamos a tratar una forma de identificar eh, dónde está la resistencia al cambio, dónde se genera. Eh, Algunas estrategias para combatirla y contar algunas experiencias al respecto que he tenido que pasar. Y bueno, vamos al grano. Primero que todo nos vamos a poner de acuerdo quizás con el concepto que es resistencia al cambio, cómo se define. Y bueno, la resistencia al cambio son todas aquellas situaciones en las cuales las personas deben modificar parte de sus rutinas o hábitos de la vida o profesional, en este caso vamos a ver temas profesionales, pero se niegan por miedo o dificultad a realizar alguna actividad nueva o diferente. Y tiene tres raíces, por decirlo así. Una es el tema de hábitos, que en realidad el ser humano es un animal de hábitos y rutina, por eso muchas veces los espacios abiertos, como vemos acá arriba, tendemos a ocupar los mismos sitios, los mismos lugares, o lo mismo quizás en la casa, en la mesa, al momento de cenar, de comer, ocupamos siempre el mismo sitio independiente que no tengan nombre. Eh, Otra parte también de esto es el equilibrio emocional, lo que uno conoce como la zona de confort. Eh, el que no pase nada en realidad a uno le da esa tranquilidad y estabilidad. Hay gente que es más sensible al equilibrio, o en temas de equilibrio emocional, otra que no lo es. Entonces cuando esas personas justamente se ven enfrentadas a situaciones cambiantes, no reaccionan de la mejor manera. Y por otra parte tenemos el tema del temor a lo desconocido. Probablemente es uno de los em, temores que desarrollamos o sufrimos en la infancia temprana. Todo para nosotros es desconocido al momento que nacemos. Y esto justamente genera ansiedad y temor, miedo, por no saber cómo se puede afrontar algo o no conocer de qué se trata. Bueno, algo muy parecido pasa con la tecnología. Esto se sigue desarrollando independiente de la edad que tengamos. Bueno, ¿cómo combatirla? Ahora vamos a ver de qué forma se puede combatir más allá de lo que puede ser el tema psicológico, sino que con cosas reales. Y bueno, también hay que tener en cuenta que el cambio es lo único que es constante. Esto no lo dijo ni Steve Jobs ni Albert Einstein, como sale por ahí, sino que fue un filósofo que se llamaba Heráclito de Éfeso, también llamado el filósofo llorón. Eh, Vivió hace mucho tiempo y fue muy sabio porque esto hasta el día de hoy tiene cierta, es como una ley casi. Entonces, lo único constante es el cambio. Bueno, antes de seguir, y ya después de haber definido lo que es la resistencia al cambio, les voy a contar un poco de qué se trata, en qué trabajo yo, y que está también muy conectado con lo que vamos a ver ahora de la resistencia al cambio. Bueno, soy agrónomo, ya les conté, trabajo en Bayer, en el área de optimización de tecnología, por lo tanto siempre he visto este tipo de novedades, de nuevas tecnologías, tengo que estar ahí, es un trabajo muy entretenido. Pero también es entretenido para mí, como buen millennial, el poder jugar. Y yo juego uno de los juegos más populares actualmente en internet. No es un juego nuevo, lleva como 10 años. Y se llama League of Legends. Tiene 8 millones de jugadores, una cifra un poquito baja nomás de jugadores diarios. Por lo menos esa era la cifra del año pasado. Quizás con esto del coronavirus y que la gente está más en casa, juega más. Bueno, ¿de qué trata el juego? Son 5 jugadores por lado, nadie se conoce necesariamente, o se pueden conocer algunos después, uno va a poder hacer amistad en el juego. Y lo que busca el juego, igual que cualquier otro juego, es ganar, ganarle al otro equipo. Y cada uno elige un personaje que tiene un rol específico y también tiene características diferentes. Y uno como jugador también tiene características diferentes. Y la base del éxito está relacionada con la armonía y la sincronización del equipo. Generalmente, y me ha tocado cuando hay
jugadores que se empiezan a pelear, a insultar dentro del equipo, yo sé que ya esto ya está perdido. No hay armonía, no hay sincronización. Y no voy a alcanzar la victoria. La gracia es que sea, como dice ahí, todos para uno y uno para todos. De hecho, ahí está mi puntuación, mi nick, es Tarkan. No sé, no me acuerdo por qué le puse así. Eh, Mi win rate, que es de 47%, no es tan bueno. Soy el número, de hecho estoy en el rango 7 millones y tanto. No, pésimo. Eh, y justamente me pasa que eh, cuando pierdo, o bueno, antes, ya no tanto, aprendí. Pero antes, sobre todo cuando empecé a jugar, le echaba mucho la culpa al juego o a la conexión de internet, que por eso había perdido. A veces, claro, quizás tenía alguna razón, pero no es tan así. Y uno tiende, justamente cuando se enfrenta a las máquinas, sea un juego, sea una tecnología, sea el trabajo, a que uno le echa la culpa a la tecnología. Y en general, los humanos son los causantes del problema, no la tecnología. En algún punto de todo esto, la tecnología es parte de la solución, no es la solución. Y en algún punto los humanos metimos la mano e hicimos algo mal. Y esa es la raíz de la generación de, ¿cómo, cómo decirlo?, de las condiciones que generan que se desarrollen resistencias al cambio. Claramente a lo mejor la resistencia al cambio no la vamos a poder cambiar, son temas quizás más psicológicos, no la podemos cambiar quizás en el momento de la venta, pero sí podemos de alguna forma sortear esos problemas. Y bueno, hay que entender también para sortearlos dónde se generan. Yo he identificado cinco, por decirlo así, áreas donde se puede generar eh, condiciones favorables para la resistencia al cambio. Y es donde las vamos a atacar. Está el problema, está la parte de la solución, el producto, el proyecto, lo que sea. La parte de la implementación de esta nueva tecnología, ahí también se pueden generar, de hecho, donde en general uno le echa la culpa de donde está toda la raíz de la resistencia al cambio. Yo creo que no es así, lo voy a mostrar acá. Y la parte de soporte, que también es importante. Puede haber estado todo muy bien, pero si tenemos un mal soporte, nada va a funcionar. Y bueno, llevándolo en relación al juego que le estoy comentando, y que tiene que ver también con la victoria y la derrota, es que estas condiciones se generan, por decirlo así, en uno de estos diferentes personajes, ¿ya? Que le he llamado el contexto, la solución, la empresa, las personas y el soporte, ¿ya? Em, el que no haya, igual que en el juego, una sincronía, una armonía en cada uno de estos aspectos, cada uno de estos personajes, nos va a llevar a una situación o de victoria, bueno, en el caso de que no haya armonía de derrota, pero si hay una armonía y sincronización o una condición de victoria, que la vamos a entender como una buena implementación o una buena venta, con poca resistencia o sin resistencia, que es el ideal, o evitar una mala experiencia, que también esquivar una bala es importante también. Y bueno, si no tenemos en cuenta estas cosas, probablemente tengamos una eh, alta probabilidad de fracaso, a la redundancia. Em, y nos veamos derrotados al final del día. Y eso es lo que no queremos. Entonces, vamos a empezar analizando el problema, que es este monstruo grande. Em, el problema es la parte principal, es donde generalmente están la raíz de todas las condiciones favorables para la resistencia al cambio. Hay que leerlo bien, hay que sociabilizarlo, probablemente esto sea un consejo más de vida, si uno tiene un problema, háblelo con alguien, no se lo guarde. Eh, Porque generalmente cuando uno se lo guarda, lo ensucia un poco. Y la gracia es tener más puntos de vista para poder limpiarlo, tener otra perspectiva. Y sacar de ahí todo lo que es eh, lo que no está necesariamente asociado al problema o problemas anexos que tienen otro tipo de solución. Y a veces también cuando uno confunde las cosas que son urgentes e importantes, al final se está haciendo mucho más problemas de los que son. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Aquí hay dos técnicas eh, que se ocupan, de hecho, en diferentes tipos de organizaciones, no solamente en el agro, obviamente, que es el análisis de causa-raíz, los 5 por qué, y el análisis también de causa-efecto, la espina de pescado, el diagrama de Ichikawa, tienen esos nombres. Vamos a verlo, o vamos a mostrar un ejemplo de cómo es un análisis de causa-raíz con los 5 por qué.
no es algo muy difícil de hacer, lo pueden ensayar con cualquier problema. Este es una forma de ejemplificarlo, de diagramarlo, em, y la gracia es poder llegar a generar planes de acción lo más rápido posible y entender el problema de buena manera. Aquí también está el diagrama de Chicago. Insisto, no es el objetivo de esta presentación ahondar más en ello, solamente mostrar que hay herramientas que nos permiten em, llegar o desarrollar bien y establecer bien el problema. Eso es crucial para lo que viene, porque los problemas justamente están para ser resueltos y no para generar más problemas, no para generar un pensamiento catastrófico, ahogarse en un vaso de agua, básicamente es eso el pensamiento catastrófico, o generar una tormenta en un vaso de agua. Lo importante aquí, como les dije, es sociabilizar el problema, conversarlo con más gente. Esto no se soluciona solo. Nada se soluciona generalmente solo. Mientras más cabezas pensantes, mejor. Es mejor divergir en ese sentido. No actuar tampoco justamente al creerse dueño de la verdad con cierta impulsividad, al hacerlo todo rápido, porque justamente no entendemos la diferencia entre urgente y importante. Y después ya, llegando a la solución, lo importante después de haber divergido es converger, ¿ya? Y ir de alguna forma agrupando las cosas que son similares eh, para, después de todo el análisis concienzudo que se hizo del problema, llegar a lo que conocemos ahora como la solución, que es el otro participante. La solución puede ser un producto o servicio, puede estar dentro del mercado, se puede comprar o puede ser un proyecto interno, aquí probablemente haya de los dos públicos. Em, Hay que entender muy bien que justamente cuando uno está, sobre todo en la parte de venta, y quiere vender algo o una solución a alguien, em, muchas veces las ventajas que se dan están asociadas a temas de marketing. Probablemente aquí estén expertos en marketing agrícola, sepan claramente más que yo, pero yo, claro, soy cliente y lo que uno trata de buscar es algo que sea simple y funcione bien a la primera, rápido, y ojalá no tenga problemas con eso. Si fueron los primeros en crear el sistema que, no sé, abre solo o que le manda un mensaje al celular cada vez que, no sé, la máquina queda sin gasolina, bueno, qué bien, pero quizás yo necesito otra cosa que es mucho más simple que eso. Ya hay que entender bien ahí cuáles son las ventajas competitivas. Probablemente estén más asociadas a otras cosas que vamos a ver más adelante. Y ojalá esa respuesta, y como les dije al principio, sea lo más simple y fácil de hacer y ojalá me dé los menos problemas. Es por eso que ahí pongo el concepto de la navaja de Ockham, porque lo que dice o lo que se asocia con este concepto es que cuando hay un universo de soluciones infinitas, la más correcta, o la correcta por decirlo así, es la más simple. Y en general se da bastante. Hay gente que no es tan amigable con esto, cree que ese concepto como que va en contra de la creatividad y otras cosas, pero eh, cuando ustedes están en el campo a punto de sembrar y tienen un problema o cuando están cosechando, créanme que la solución más rápida, y simple y fácil de tener es la que uno ve como correcta. A veces se actúa, como decía, con impulsividad, la gracia es no hacerlo y hacer un buen análisis del problema sin descuidar la urgencia de lo que hay que resolver. Porque si no, si fallamos, podemos generar desconfianza dentro de nuestro equipo interno, la gente con la que trabajamos o con el vendedor. Y eso obviamente no es bueno para el futuro. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo ganamos confianza? Quizás a lo mejor no para la urgencia, pero sí para cuando uno está o puede pensar o puede desarrollar las cosas o está en el escritorio viendo cómo va a ser la implementación o qué se le va a vender. Tenemos dos técnicas, una que es el de los quick wins y la otra es de los test de usabilidad, perdón. Los quick wins son proyectos, o está básicamente enfocado en proyectos, es difícil hacerlo con las ventas, pero si lo pueden hacer, mejor. Que su principal, bueno, los quick wins, el principal objetivo obviamente es resolverlo, pero el segundo es ganar confianza, porque uno demuestra agilidad y utilidad para la solución de problemas. Eso dentro de la empresa es bastante bueno. Hay que, cuando uno quizás hace una lista de problemas, hay que dejar aparte o sacar lo que son los quick wins y empezar a desarrollarlos. Con eso también el compromiso dentro de la organización se fortalece. Em,
Y también puede que a futuro eso permita que lleguen más recursos y más herramientas al equipo de proyecto para seguir mejorando, ya que demostró que lo hace bien. Por el lado de ventas y también de proyectos también se puede hacer, el test de usabilidad, es un test que se usa en el área de software sobre todo, y que está basado en 10 preguntas. La gracia es que ojalá en el caso de las ventas, cuando se haga una demo o una fase de testeo, se hagan ahí las preguntas a los usuarios. Son 10 preguntas, o 10 más que 10 preguntas, son 10 afirmaciones, las cuales uno las tiene que catalogar de 1 a 5, cuando uno es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Probablemente hayan contestado encuestas en este tenor. Y después tiene un cálculo que está ahí propuesto. Los resultados de esto, bueno, 100% es que es una solución perfecta, es lo mejor del mundo. Yo nunca he visto un resultado de eso. Entre 100 y 70 es una muy buena solución. De hecho, los softwares comerciales que uno ocupan cuando se hace este testeo están ahí en promedio en 72%. Y entre 70 y 50 es una solución decente, por decirlo así. Los softwares de base de datos están en ese rango. Ya abajo 50 es mejor quizás replantearse la problemática y tener otras o replantearse la solución, porque si no va a ser muy eficiente. ¿De qué tratan las afirmaciones? Son estas. Pueden sacar un pantallazo, una captura de pantalla, screenshot, y verlas después. O no sé, acá probablemente compartamos este material para que ustedes lo puedan consultar, pero como les dije, son afirmaciones. Las impares son afirmaciones positivas y las impares negativas. Entonces, en base a esto uno puede tener una sensación de que si es que la solución que está tratando de implementar es la correcta. A veces cuando uno actúa de forma impulsiva o no pensando tan bien en la solución y no leyendo tan bien el problema, se pueden cometer errores, como me pasó a mí con este prototipo que generé, porque me había llegado un requerimiento de entender por qué los polinizadores no hacían un trabajo en condiciones que son extremas. De hecho, esto fue testeado en el desierto y querían saber si cómo mejorar las condiciones de los polinizadores en situaciones de alta temperatura y baja humedad. Entonces, dije, bueno, saber cuál es la solución o generar algún tipo de solución, primero tengo que medir y bueno, generé un sistema que contaba el flujo de bombus con sensores de temperatura también y humedad para ir relacionando el flujo de estos polinizadores en, y relacionándolos con estos dos factores durante el día. Eh, la verdad es que no fue tan caro la implementación, está hecho en Arduino, lo hice yo, me gusta soldar, también soy un aficionado a la electrónica, eh, y lo programé yo, todo bien. Y tuvimos algunos datos, pero en realidad el problema no era saber cuáles eran las mejores condiciones, sino que el problema era que los bombos no estaban funcionando con situaciones que no podíamos controlar tanto en el campo. Entonces, en realidad, después la solución que se encontró, y de hecho que la misma gente sabía que trabajaba ahí, sabía cómo hacerlo y nadie le había preguntado, era poner una malla y un aspersor de agua con un aspersor de agua, de modo de crear quizás como un microclima y que los bombos se encargaran de salir, porque cuando tienen calor dentro de estas cajas, empiezan en la entrada a aletear y a generar un flujo de aire para refrescarse. Y por lo tanto no tienen energía para salir a comer, o no tanta energía o no salen todos. Em, entonces, claro, el problema estaba un poco mal planteado. eh, no lo supe leer, no lo supimos leer. Y también la solución fue errada y era más fácil hacer lo otro. Y me dejé llevar quizás por las luces, porque es más cool hacer algo tecnológico y porque básicamente me enamoré de la solución y no del problema. Y eso es lo que hay que hacer para poder tener una buena solución, enamorarse del problema. No pensé en simple, sino que me dejé llevar por una sobreexpectativa, porque que es lo que está ahí, el hype, la sobreexpectativa de, de la tecnología, de que soluciona todo y en realidad no es tan así.
la tecnología en sí es una parte de un proceso y no es el santo grial, no es una piedra filosofal. Entendiendo eso, uno sabe si es que, y comprendiéndolo bien, trabajándolo, eh, puede sortear esta parte y no generar condiciones de resistencia al cambio, porque claro, después ya de haber hecho este intento con el sensor de flujo de Bombus, bueno, después ya quizás no me creían tanto cuando yo les decía algo o les proponía alguna solución tecnológica. ¿Ya? Entonces, claro, ahí perdí quizás un poco de confianza y podría no haberlo hecho siendo más eficiente con la solución. Tenemos aquí al otro jugador, ya teníamos el problema, la solución, y ahora pasamos al tema de la empresa que yo le llamo el falso cliente, porque en realidad es quien paga la factura, pero que no es quien sufre la tecnología, no es el que la ocupa. Eh, el que la ocupa son los equipos donde se va a implementar esto. Probablemente, claro, la sufre la empresa porque va a haber gastado dinero, pero, pero no es el que trata y tiene la presión, como lo tienen los equipos de trabajo, de implementar las tecnologías. Por eso aquí es importante tener un buen rol como de asesor, de, bien, de entender bien, sentarse con la empresa y cuáles son sus dolores, de conversar de ellos. Digo dolores y sufrimiento, que suena como bien de, de sentimiento, porque es importante justamente conectar con el cliente en este caso, para poder llegar efectivamente a un buen entendimiento. Nos va a servir para limpiar los problemas, para de alguna forma no ensuciarlos con otros, para poder llegar a una buena solución, para tener varios puntos de vista y que la empresa sea un aliado. Todas las cosas de aquí se van relacionando con las anteriores. Porque si no, ya después, al momento cuando hay un problema, esa empresa va a ser tu principal enemigo y te va a querer, eh, te va a andar buscando justamente para que les des una solución, para que le des la cara por lo que no sucedió, por la expectativa que se generó no ocurrió. Y también para influenciar muchas veces sobre los gustos. En la agricultura, quizás más que los gustos, de repente hay ciertas fascinaciones con algunos eh, proyectos o algunas soluciones. Por ejemplo, el tema de los drones. Todos quieren tener drones ahora. Pero efectivamente es la solución para lo que queremos. Entonces, ese rol de asesor nos va a permitir aterrizar las expectativas y tenerlas en claro. Porque yo por lo menos prefiero ser profesional, no decir que sí a todo y dormir tranquilo a después estar pensando en que tengo que arreglar un error por algo que no quería vender. ¿Ya? Tengo una experiencia en esto. Una vez un agricultor, un dueño de una lechería bien grande en Chile de con capitales locales y también neozelandeses, quería tener una especie de centro de control, centro de mando en uno de sus fondos, que tenía algo así de 8.000 hectáreas, em, y controlar todas las actividades, incluso controlar a las vacas por GPS. Quería hacer algo bien grande. No quizás, o muy cercano puede ser también a esa foto que se la ahí, que no es de ese campo, sino que es de Rusia, donde le están poniendo lentes de realidad virtual a las vacas, supongo que para tranquilizarla y dar más leche al momento de la ordeña. Em, bueno, hice un recorrido por el campo, me di cuenta que la tecnología que tenía era bastante básica, tampoco tenía internet, porque algo que era importante para las comunicaciones internas era el internet, no llegaba, eh, se podía también hacer cosas por radio, pero también la topografía no ayudaba mucho y los árboles, la verdad es que no nos servían, o sea, no eran una brecha importante, no podíamos botar esos árboles o, o talar todo ese bosque nativo por temas obviamente ambientales y legales. Entonces yo preferí decirle, sabe que no lo hagamos. Su deseo en realidad con los conocimientos que tengo yo prefiero no hacerlo por varias razones, por las razones justamente que es la tecnología que es existente, que había que invertir mucho y al final lo que era más fácil para él era invertir o buscar otras cosas antes de implementar este tipo como de torre de control. Me odió mucho tiempo, después ya se congració un poco
conmigo, porque entendió que estaba tratando de ser profesional y no eh, aprovecharme de su ingenuidad o su necesidad. Y que, bueno, a lo mejor no estaba acostumbrado a que le dijeran que no, pero yo sí le dije porque tenía razones para hacerlo. Em, claro, ahí me costó un poco influir sobre sus gustos, sobre sus impresiones, sobre la tecnología, pero pude darle argumentos correctos para que quizás se enfocara sus mejoras en otra parte y tratar de conectar con sus dolores. ¿Ya? Esas cosas son importantes justamente para acá. Como les dije, no hay receta, es bien complejo y eh, lo importante acá es mantener el profesionalismo y la credibilidad. Si no, ya después cuando lleguemos a la parte de personas, que es el cliente real, se nos va a hacer más difícil. Porque las personas son las que usan la tecnología. Son muchas veces los que se les acusa que generan la resistencia al cambio. Como les dije, la resistencia al cambio es innata, obviamente, a las personas, por eso se les acusa, pero hay condiciones previas que están relacionadas con la mala planificación o la falta de comunicación. Porque cuando una persona no quiere hacer algo o no quiere someterse al cambio, mejor dicho, eh, hay tres razones principales: porque no sabe, no puede o no quiere. Esto de hecho se ocupa mucho en tema de prevención de riesgo, cuando hay un cambio ahí justamente en la forma de hacer las cosas en beneficio de la salud ocupacional de las personas. El ocupar su elemento de protección personal, que puede que le molesten, que no les guste, pero claro, tiene un sentido ahí de salud. Y bueno, va de menor a mayor complejidad, desde no saber hasta no querer. Porque no saber tiene que ver con temas de capacitación o temas educacionales. La solución ahí, entre comillas, es la más fácil de todas, que es justamente generar las condiciones de capacitación para el total entendimiento de las mejoras o de la tecnología y tratar de ser más pedagógicos en la entrega de esa información. Hay que entender que muchas veces, sobre todo en la realidad de Sudamérica, los operadores o la gente que trabaja en el campo no tuvo el, entre comillas, privilegio de asistir, por ejemplo, a una escuela. A veces no saben ni leer ni escribir. Entonces, ojalá cuando se piensen en soluciones tecnológicas que estén eh, o que sean más customizadas, que no vengan, por ejemplo, algún, no sé, algún tractor, algún bandillero satelital o algún dron, que claro, vienen algunas cosas en inglés o algunas cosas escritas, no sé, cuando sean cosas más customizadas, pensar en temas de colores, cosas que sean fáciles para operar. Eso ayuda bastante. Entonces, claro, eso no tenemos con ese nivel de complejidad que es el no saber. Cuando se sabe y no se puede, generalmente está asociado a temas de incapacidad. Hay algunas que son capacidades físicas y hay unas que son más incapacidades ergonómicas. Por ejemplo, si yo pongo un televisor, si no tengo control remoto y pongo un televisor a 2 metros de altura y toda la gente, no sé, el promedio de la oficina donde se colocó o el salón donde se colocó ese televisor es de 1,60 m, la verdad es que si cada vez que queremos ver televisión vamos a tener que acercar una silla, tratar de prenderla en altura, y por lo tanto el uso que se le puede dar a esa tecnología no va a ser del todo el que se podría dar, justamente porque no están las condiciones necesarias para ejecutar esa tarea, que sería en este caso ver televisión. Y la gracia ahí es el poder generar o el poder levantar esta alerta a la empresa y que se hagan los cambios que corresponden. O en el momento de la solución tecnológica tenerlo contemplado. Y ya cuando sabe y puede hacerlo pero no quiere, bueno, eso ya está más asociado a temas personales, psicológicos, o de comportamiento, que puede ser la regresión, este tema de que las personas se vuelven como un poquito más, o tienen respuestas más infantiles o juveniles eh, a algunas situaciones, o ya a temas organizacionales, temas que tienen que ver con la cultura interna del equipo. Y aquí lo importante es que sí se puede hacer algo, pero probablemente necesitemos más ayuda, que es trabajar con la motivación al momento de hacer las capacitaciones, quizás tenerlo en cuenta, o también levantarlo dentro de la empresa, que es importante motivar a su personal, porque si no, no vamos a llegar a a un buen fin, a una buena solución, y eso nos puede perjudicar. De hecho, una experiencia que les puedo contar relacionada con esto es que una vez cuando estábamos instalando un pilotaje automático, cuando yo trabajaba en el área de ventas y el área técnica de una empresa de maquinaria agrícola acá en Chile, em,
Fuimos a un campo a hacer la instalación. El dueño nos dijo, bueno, aquí está el tractor, aquí está el operario por si necesitan de su ayuda, que también nos puede ayudar con la mecánica. Y el operador era una persona avanzada de edad que no había ido a la escuela primaria, a la escuela básica, y había sido operador toda su vida, y veía esto con cierto recelo, básicamente porque sus compañeros lo molestaban un poco. Bueno, ese día terminamos tarde de hacer todas las instalaciones, dijimos al otro día lo probamos, llegamos al siguiente día en la mañana y nos encontramos con los cables cortados. Eh, Primero dijimos, bueno, ¿qué pasó acá? Esto no lo habíamos visto, a lo mejor no nos dimos cuenta. Bueno, parte del equipo fue a arreglarlo y otros tratando de ver qué es lo que había pasado, de unos cables que en general no fallaban nunca. Em, y ya después, de alguna forma, el operador se entregó y nos dijo que él lo había cortado a propósito porque sentía amenazada su fuente laboral. Y eso es porque sus colegas, operadores más jóvenes, le habían dicho que el equipo hacía todo automático y que él iba a perder su fuente laboral. Y lo iban a echar, básicamente porque una máquina lo iba a reemplazar, lo iban a despedir. Bueno, le tuvimos que explicar que eso no era así. Después tuvo una conversación con su jefe, pero eso podría haber pasado antes. Podría haber antes hablado el jefe con él y explicarle. Y también nosotros en ese momento podríamos haberle explicado las bondades de tener esta tecnología. Bueno, al año siguiente fuimos a hacer una mantención preventiva, ya que había quedado funcionado todo bien durante un año. Fuimos a hacer una mantención pre-campaña y nos encontramos con el dueño y también con el operador. El dueño nos decía que en teoría también esto le había generado un problema porque el operador no se quería bajar después del tractor porque andaba mucho más cómodo, se manejaba solo, él hacía mejor su trabajo, era más eficiente y bueno, no le prestaba el tractor tampoco a sus compañeros. Y él había quedado muy encantado con la tecnología, bueno, también el agricultor, así que tuvo un final feliz esta historia, pero claro, ahí se refleja un poco que gran parte del éxito de una implementación tecnológica tiene que ver con todo lo que se hizo antes, con un tema de comunicación y con quizás si no hubiésemos capacitado mejor al personal o conversado mejor antes con él, podríamos haber tenido, no, o sea, podríamos no haber tenido ese problema con los cables. Porque claro, cuando ya no se tienen en cuenta estas como culturas o subculturas dentro de las empresas o dentro del área donde se implementa una tecnología, podemos tener este tipo de situaciones. Claro, y si además sumamos a que la empresa no invierte en las personas y quiere imponer un cambio de golpe, eh, la resistencia va a ser muy fuerte y muy rápido. Entonces, claro, nuevamente le echamos la culpa a las personas. Y ya hemos visto que no es tan así. El último punto tiene que ver con el soporte, el último jugador. Eh, y es crucial para el tema de la tecnología, porque no todo es tan simple en la tecnología. Hay muy, todo de alguna forma necesita una instrucción, una capacitación. Hay muy pocas cosas tecnológicas que necesitan que alguien nos enseñe a saber ocuparlas. Quizás, por ejemplo, los teléfonos celulares. Es algo que quizás está tan bien diseñado que no necesita un manual de instrucciones. Eh, Igual, claro, hay ciertas brechas generacionales en este tipo de cosas. No es el mismo grado de uso de la misma tecnología. Pero, aparte de ese ejemplo, y quizás de otros más puntuales, todo necesita un soporte, sobre todo al principio, estar ahí presente de modo de asegurarse que no hay ningún problema. Yo siempre digo que el mejor soporte es el que no se usa, pero no necesariamente es el que no se da. Son cosas diferentes. Porque claro, dar un soporte en algo significa que por un lado el cliente tuvo un problema. Ya eso genera una especie como de quiebre o pequeño dolor. Y por otro lado es que el que uno tenga que ir a dar soporte significa que tiene que viajar, tiene que invertir en tiempo y en dinero eh, para solucionar un tema. Por lo tanto, aquí también, y ligándolo con lo anterior, la capacitación es muy importante. Si nosotros pudiésemos con esa capacitación generar una especie como de autosoporte de las personas que quede todo tan bien explicado que no nos necesite, bueno, ese es pero un- una, es como una batalla ganada, porque ya no tengo que eh, gastar, por decirlo así. Y la verdad es que para las empresas que tienen esto es un gasto.
en atender a un cliente. Y obviamente eso no significa que no demos el soporte eh, o que no nos responden de la manera correcta. Uno busca soluciones, sobre todo cuando está en la parte del cliente, rápidas, instantáneas, todo para ayer. Y muchas veces nos pasa en el área de postventa, que para mí es un muy mal concepto porque eh, yo entiendo que esto puede hacer para la organización interna de una empresa, pero la venta en sí no termina cuando me entregan el producto. Después hay una relación eh, contractual, por decirlo así, eh, de que yo voy a seguir utilizando ese equipo, esa mejora tecnológica, y en algún momento tengo que dar algún tipo de soporte. Tengo que quizás hacer alguna reparación, alguna mantención. Eh, y cuando tengo un problema, en general uno hace el trato con el vendedor, que es la cara visible de la empresa. Y cuando uno tiene un problema, le echa la culpa a la empresa. Bueno, también un poco al vendedor. Pero el pobre tipo de soporte no tiene idea necesariamente de las ventas que se hicieron, las condiciones, eh, y tiene que soportar el mal humor de los clientes. Y a veces no tiene toda la información, pide información duplicada, eso da luces de que dentro de probablemente esa empresa que vendió el producto no hay una buena conexión entre las áreas, y eso genera también una mancha de alguna forma la reputación de una marca, probablemente la que se está representando, o de la misma empresa. De hecho, esta es la experiencia 4 que les voy a compartir, que tiene que ver, esta debería ser en realidad la 5, em, sobre los tractores acá en Chile. Le puse tractores verdes porque no quería poner la marca, pero ya la puse. No me arrepiento. Eh, que es básicamente comentar que en John Deere en el mundo es la marca de tractores más vendidos. Básicamente es por ahí por el 25% de las unidades totales que se venden. Y en Chile no es así. En Chile de hecho es otra marca que es Massey Ferguson. Bueno, ¿y por qué pasa esto? Massive Ferguson en realidad está más como atendiendo específicamente las necesidades del mercado chileno. Es un mercado bien reducido, no es tan importante dentro del global. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? La base de esto es que hay un mal soporte. Claro, uno podría decir también que en Chile hay más tractores fruteros y John Deere, no sé, no es tan fuerte en eso. Bueno, tiene una línea, entonces también compite ahí, tiene tractores de menos de 90 HP. Eh, pero básicamente porque de estos últimos 10 años por lo menos ha tenido tres representantes, no tres representantes al mismo tiempo. En general John Deere trata de tener un representante en un área geográfica grande, en un país, o dos, quizás máximo. Pero en Chile tenía uno, entonces tuvo tres sucesivos y lo hicieron bastante mal. Entonces, si bien hay fans todavía y siempre van a haber fans de John Deere, a mí también me gusta harto la marca. em, de hecho, yo cuando le explico a otras personas que es como John Deere en la agricultura, que es como el iPhone, es como el Apple, mejor dicho, de la agricultura, es bien, hay un área de marketing bien interesante ahí, con temas de poleras, ropa, gorro, stickers, e incluso juguete. Yo a mi hijo, de hecho, le compré también un juguete en John Deere para que supiese lo que es un tractor. Pero, pero claro, eso no es suficiente como para llegar a que John Deere sea lo mismo que hace en casi todo el mundo, que es ser el líder, ¿ya? Justamente por un tema de soporte. Ya, bueno, para ir redondeando, ya que nos quedan pocos minutos en esta presentación y quisiera darle un resumen a las ideas que hemos comentado acá, es o me gustaría que recordaran lo siguiente, es que la resistencia al cambio es innata, pero hay situaciones que la favorecen y son producto de mala planificación y falta de comunicación básicamente. En cada uno de estos cinco personajes, como les comenté, que siempre se puede hacer algo para combatirla. Hay algunas experiencias que les pude comentar y además ciertas técnicas que nos pueden ayudar. Hay más técnicas, obviamente. Pueden buscar ahí, probablemente haya gente que sea mucho más, tenga mucha más experiencia que yo en la solución de problemas y tenga muchas más técnicas que, que pueden ayudar a combatir estas situaciones.
favorables para la resistencia al cambio. Pero en general tampoco hay recetas mágicas, no hay ningún libro, yo tampoco les vengo a vender un libro de cómo solucionar los temas. Hay técnicas que se pueden ocupar con cierto grado de probabilidad de éxito, pero quizás lo más seguro que les puedo decir es que si no se hace nada, si no se hace ningún cambio, la probabilidad de fracaso es alta. Y esto hay que hacerlo sí o sí porque por lo menos yo no conozco todavía, aparte de ciertas películas y ciertas series, máquinas que auto fabriquen o autogeneren de modo de que hagan todo de manera muy automática. Todavía hay una relación ahí hombre-máquina que hay que em, hay que cuidar y fortalecer. Con el caso de las máquinas, hacerlas lo más simple y robusta posibles para su uso, y por el lado de las personas, hombres y mujeres, el que estén correctamente capacitadas y se van a enfrentar y tengan esta tecnología y tengan todas las herramientas para hacerlo. Y, y bueno, todo esto también, sobre todo el tema de la resistencia al cambio, tiene que ver con expectativas. Y aquí les quiero compartir algo en relación a las expectativas. Es justamente un término que habíamos ocupado antes, que era hype, que es la sobreexpectación o expectativas en realidad que son más eh, sobredimensionada, que este, bueno, es un índice que genera una consultora, una empresa de análisis de tecnología de Estados Unidos que se llama Gartner, desde 1995, que es el ciclo de sobreexpectación de Gartner, ¿ya? Esto está basado en que nuestra tendencia es sobreestimar los efectos de la tecnología en el corto plazo y después a largo plazo subestimarlo. Entonces, como vemos acá algunos ejemplos, en esta área que se llama la zona del lanzamiento, es donde la tecnología tiene mucha atención de la prensa, muchos reportajes, lo bueno que es. Podría estar el grafeno acá, de hecho, bueno, hace años atrás, años más atrás, podría estar el grafeno acá, eh, porque claro, era el material del futuro, el supermaterial, etcétera. Atrae muchos inversores, los early adopters, etcétera. Pero todavía es tecnología que está muy verde. No existen aplicaciones necesariamente comerciales y esta viabilidad comercial también no está comprobada. Y es por eso que estos productos, esta tecnología empiezan a circular hasta llegar al monte o pico de las expectativas sobredimensionadas, donde la publicidad temprana cuenta algunas historias de éxito, pero también empieza ya a contar cuáles son los fracasos. De hecho, aquí está 5G, que es algo que también está bien en boga aparte del coronavirus. Un poquito antes estaba 5G con el conflicto entre China y Estados Unidos y Huawei. Eh, claro, ya sí, es verdad, tiene muchos beneficios, pero tiene algunos problemas, no sé, el tema del espionaje, en este caso del 5G, ya nos empieza a gustar. Y cuando la mala publicidad más, bueno, dicen que no hay mala publicidad, pero entendámoslo así, que la mala publicidad o los casos de negativos empiezan a ser más que los positivos, empujan a estas tecnologías a lo que se conoce como el abismo de la desilusión. Ya aquí la tecnología sí era buena, pero en realidad no lo era tanto. Y después empiezan a retomar su rumbo por lo que se conoce como la rampa de la consolidación y pasan después a la meseta de la productividad donde ya las expectativas son más claras y están más aterrizadas y el uso de la tecnología es mucho más concreto. Esto esto pasa en la cabeza de cada uno de nosotros de alguna forma, pasa en los equipos donde se implementa tecnología y hay que tenerlo súper claro. Por lo tanto, la comunicación y el tema de las expectativas es clave. Y eso obviamente está acompañado de capacitación y de otras cosas. Motivación es importante también. Bueno, podemos seguir conversando de esto eternamente, pero tenemos un tiempo y queremos aprovecharlo bien para el tema de preguntas sobre el tema, comentarios. Está mi correo, está mi LinkedIn, también me pueden contactar por ahí. Les agradezco mucho el haber estado acá. Em, Ojalá que para mí, de parte de ustedes, me hayan concedido una victoria, que esto haya sido entretenido para ustedes y enriquecedor, em, porque en realidad se siente muy bien
salir victorioso de algo, salir bien. Así que muchas gracias y le damos el pase ahora a las preguntas.